Bueno, vamos a leer desde el principio, desde el número 17 y luego llegamos al 25 y que es la parte que vamos a ver hoy, 25-29. Leemos todo para ver el contexto global de todo lo que está diciendo este apartado, ¿vale? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que a la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, esta parte, ¿verdad? La última parte del 25 al 29 está hablando de la falsa seguridad del rito. Procediendo a un tercer tipo de seguridad falsa, la circuncisión, en la cual muchos judíos habían depositado su confianza, Pablo clasifica el significado verdadero de este rito. Dios había instituido la circuncisión para una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes, declarando que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Siglos más tarde, cuando por alguna razón Moisés dejó sin circuncidar a uno de sus hijos, su esposa Séfora realizó el rito por sí misma, protegiendo así a Moisés de la ira del Señor. No hay duda que esta cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. Precisamente el órgano reproductor del hombre necesitaba purificarse con la remoción de su encubrimiento, de modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita limpieza profunda en su corazón. Este símbolo gráfico de la necesidad de quitar el pecado se convirtió en la señal de ser judío. Sin embargo, por importante que fuera la circuncisión como un acto de obediencia a Dios y un recordatorio a los judíos de su reacción del pacto con él, el rito en sí mismo no tenía ningún poder espiritual de ninguna clase. La circuncisión aprovecha, explica Pablo, únicamente si guardas la ley, esto es, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Para el judío y fiel obediente, la circuncisión era un símbolo del pacto de Dios, sus bendiciones, su bondad y su protección concedidos a su pueblo escogido. Pero si eres transgresor de la ley, Pablo advirtió, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, algo sin valor alguno. Un judío que transgrediera continuamente a la ley de Dios demostraba que no tenía más relación salvadora con Dios que la de cualquier gentil pagano, a lo cual se referían los judíos con frecuencia como incircuncisos. Por importante que fuera, la circuncisión era solamente un símbolo externo y en lugar de librar a los judíos de la ley de Dios, la circuncisión los hacía todavía más responsables de obedecerla, porque ese ritual daba testimonio del mayor conocimiento que tenía
de su propio pecado, de Dios y de la voluntad para con ellos. De hecho, la circuncisión era más una marca de juicio y obligación que de salvación y libertad. Era un recordatorio constante para los judíos de su pecaminosidad, la obligación que tenían de obedecer la ley de Dios. Al hablar acerca de los judaizantes que estaban corrompiendo a la iglesia enseñando que los cristianos estaban obligados a guardar la ley mosaica, Pablo escribió: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión era una marca de obligatoriedad legal. Mucho antes del tiempo de Pablo, el rito de la circuncisión estaba tan envuelto en un velo de superstición que los rabinos antiguos formulaban dichos tales como: ningún judío circuncidado verá el infierno, y la circuncisión nos salva del infierno. La midat incluye la declaración: Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. No obstante, los profetas habían dicho claramente que la mera circuncisión física no tenía poder o beneficio espiritual de ninguna clase. He aquí que vienen días, dice Jehová, el que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, de Moab y a todos los arrinconados con el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Jeremías 9, 25, 26. La desobediencia de Dios ubicó a los israelitas circuncidados en la misma categoría de juicio compartida por todos los gentiles incircuncisos. Por otra parte, Pablo continúa: si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El apóstol insiste en que la sustancia verdadera de agradar a Dios es la obediencia a su voluntad, de lo cual la circuncisión no es más que un recordatorio simbólico. El hecho de guardar las ordenanzas de la ley con sinceridad, debido a que es la voluntad de Dios, es de gran valor. En cambio, la circuncisión sin obediencia es algo que carece totalmente de valor. Si, pues, el incircunciso, es decir, el gentil, guardase las ordenanzas de la ley, Dios le verá con el mismo favor con que mira a un judío circuncidado que guarda su ley. Y por esta razón será tenida su incircuncisión como si fuera una verdadera circuncisión o señal del pacto con Dios. La siguiente andanada devastadora de Pablo contra el judío que tiene una confianza falsa en sus privilegios judíos, fue la declaración de que el gentil obediente, que físicamente es incircunciso, no solamente agrada a Dios, sino que en sentido figurado va a sentarse a juzgar a los judíos desobedientes, quienes, teniendo la letra de la ley y la circuncisión física, son transgresores de la ley. Esto no quiere decir que esos gentiles vayan literalmente a ejecutar el juicio como tal, ya que esta es una prerrogativa de Dios solamente, sino más bien que su obediencia fiel se presentará como una reprimenda de la desobediencia e infidelidad de los judíos hipócritas. En los versículos 28 y 29, Pablo resume su demolición de la confianza falsa. Primero, reitera que la herencia judía, por muy maravillosa que fuese, no tenía en sí misma beneficio espiritual absoluto. No es judío el que lo es exteriormente, como Juan el Bautista había pronunciado muchos años atrás. Dios puso
pudo haber levantado de las piedras a descendientes físicos de Abraham si lo hubiera querido. Para juntar estas dos verdades, el apóstol dice que el verdadero Hijo de Dios, cuya epítome es el judío fiel, es la persona que lo es en lo interior. La marca verdadera del Hijo de Dios no es un símbolo externo, tal como la circuncisión, sino una condición del corazón que teme a Dios. En tercer lugar, Pablo reafirma la verdad de que el conocimiento de la ley de Dios no tiene poder para salvar a una persona. La salvación viene en espíritu y por la obra del Espíritu Santo de Dios, no en letra escrita de su palabra, por muy verdadera que sea. La alabanza recibida por el juicio verdadero y el creyente verdadero no viene de los hombres, quienes están más inclinados a ridiculizar al pueblo de Dios que a elogiarlo. La recompensa de alabanza del creyente verdadero viene directamente de Dios, su Padre celestial. Bueno, un tema que parece como el acertijo ese que dice: el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Circuncisión, descircuncisión y todo eso. La verdad es que hablar de la circuncisión, ¿verdad? Y hemos visto también en las Escrituras y claramente, pues si la salvación fuese por la circuncisión, qué fácil sería. Claro, sobre todo para las mujeres que no tienen que hacerlo, ¿no? Pero sería fácil, porque imagínate, naces a los 8 meses, te circuncidan y listo, ¿no? Esto es un poco más o menos como los católicos que dicen que cuando el niño está bautizado ya directamente va al cielo, bueno, aunque puede ir a la mitad y luego le sacan con oraciones y cosas, eso no está muy claro. Pero en realidad, ¿qué hace el niño? Ni se entera, porque a los 8 meses le dolerá a los 8 meses, pero ni te acuerdas. Con lo cual, oye, listo, ya estás circuncidado. Ya, digo, si fuese la salvación a través de la circuncisión, qué fácil sería. Pero qué incómodo es que cuando no estás incircunciso te tengan que decir: oye, mira, no, por gracia, tienes que cumplir la ley y una de las cosas que tienen que hacer es que te tienes que circuncidar. Bueno, hay países, yo sé que hay países como Estados Unidos, otros sitios, que lo hacen a nivel sanitario, circuncidan a los niños, ¿verdad? No como ley, no como a nivel de una ley judía, sino que lo hacen por sanidad y están circuncidando, pero en realidad, si uno estudia la palabra y ve el contexto en el Antiguo Testamento, se da cuenta de que la circuncisión es simplemente una señal de recordatorio. El judío, cuando miraba, ¿verdad?, la circuncisión que tenía, recordaba, era un símbolo de recordatorio del pacto. No tenía que estar. Entonces, lo que hacía era recordar, dice: tú es una persona de pacto, tienes que cumplir la ley, tienes que ser bueno, tienes que en condiciones. Bien, todo eso se cayó, ¿verdad? Con Cristo, ya lo dice en otras cartas, aquí lo está reafirmando, va a trabajar un poquito más adelante también Pablo con ello, pero aquí ya les da esa de decir: mira, no, porque eso es una falsa seguridad, no porque ser judío, no porque conozcas la ley, no porque hayas sido parte del pueblo que Dios entregó la ley, no por los ritos que estás siguiendo, ¿verdad? Y por ese pacto que estás siguiendo, vas a ser salvo. No, eso es una falsa seguridad. No, bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, que Pablo circuncida a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era de padre judío, madre gentil, con lo cual tenía la posibilidad de la doble nacionalidad, como más o menos parafraseando un poco el tema, ¿no? La doble nacionalidad. Es decir, al circuncidar a Timoteo no tenía ningún problema con los judíos, y como ellos lo que estaban intentando era meterse entre judíos y gentiles, pues no querían tener ninguna. Entonces lo hicieron de una forma de decir: mira, te circuncidas, listo, no tenemos problemas con estos judizantes que están diciendo de que tú eres un judío incircunciso y tenemos libertad para seguir. Pero claramente no lo hizo porque la ordenanza, ¿verdad?, dijera
que había que circuncidar a las personas creyentes. ¿Okay? Hay un chiste por ahí que dice que en las iglesias cristianas donde se circuncidan, ¿no? Que cumplen la ley de la circuncisión, están todas las mujeres dentro y los hombres esperando a que salgan de la iglesia fuera en los coches, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido, poneros a pensar, ¿no? Y entonces la mujer, ¿qué pasa? Oye, es que bien que la palabra de Dios, esto es un privilegio para la mujer, ¿no? No tiene ese conflicto de si está circuncidada o no está circuncidada. Ahora, cuando lo tomamos a nivel espiritual es distinto, porque ¿qué es la circuncisión? Sino quitar, digamos, la protección de un órgano sensible. Entonces, lo que está hablando que la parte espiritual es que el corazón es nuestra parte almática, ¿verdad? Lo que nos llena, lo que nos hace decidir, lo que nos hace tomar decisiones, lo que nos hace a veces entrar en conflicto con el espíritu, ¿no? Entonces, dice que el corazón tiene una capa protectora, ¿no? Una capa protectora que dice es la que hay que quitar, esa dureza de corazón, eso que estás impidiendo, ¿verdad? Para que la palabra entre, para que te transforme, para que te dirija. Esa corteza es como, la circunstancia es como decir, no, yo soy mío y yo me dirijo mi vida. Entonces, circuncida eso significa quitar, descubrir tu corazón y decir, no se trata de mí, se trata de ser dirigido por la palabra, se trata de ser dirigido por Dios. ¿Okay? Ahora, más adelante, vais a ver que en un par de semanas entraremos en el desarrollo de la salvación por fe. Ahora, de momento, aquí Pablo está quitando argumentos que las personas son estorbos a la hora de llegar a la visión, porque si yo soy salvo, ¿para qué voy a escuchar? Si yo soy judío, si yo estoy circuncidado, si yo cumplo la ley, si yo me esfuerzo, si yo lo otro, o sea, son estorbos que lo que están haciendo es estar en una falsa seguridad espiritual que nos pone una barrera que no nos deja escuchar lo que realmente tenemos que escuchar de la palabra, ¿verdad? Para poder entrar en la posición clara como siervos de Dios. Volvemos a recordar que no estamos leyendo una carta dirigida a una sinagoga, estamos leyendo una carta dirigida a una iglesia que creían en Jesucristo, pero que habían mezclado, ¿verdad? Se habían metido, eran judíos de nacimiento, habían estado viviendo bajo un concepto, claro, hay gente, no todos los judíos son malos, hay muchos judíos buenísimos, la mayoría, vamos a decir así, ¿no? Entonces, quieren cumplir y son cumplidores de la ley y están ahí esforzándose por obedecer a Dios. No digo que no, pero eso no es lo que salva. Entonces, esta gente entraba, wow, ha venido el Mesías, ha muerto para liberarnos del pecado, pero seguía esclavizado bajo los conceptos, bajo esa seguridad espiritual de quién eran y de lo que estaban haciendo. Y eso es lo que Pablo aquí está intentando en esta carta, ¿verdad? Que es el Evangelio completo de desmontar. Dice, mira, chicos, ya arrepiéntete, como les decía Juan el Bautista, ¿no? Cuando se bautizaban los fariseos. Arrepiéntete y haz frutos, da frutos dignos de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento es, no se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que yo haga, no se trata de mi marca, ¿verdad?, de mi circuncisión, es Cristo, esa es la seguridad que tengo en Cristo y ahí es donde tengo que trabajar. Entonces, estamos trabajando sobre eso. Ayer estuvimos viendo la falsa sobre la ley, ¿verdad?, y hoy vamos a tratar el tema de la circuncisión, muy discutido. Aquí en TikTok he visto yo que se tiran horas y horas, que hay que sea y que no, y porque no entramos ahora, sí vamos a entrar más adelante seguramente con el Sabbat, pero eso igual, ¿no? Sí, tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir la ley. Si en un momento dado la doctrina que tú sacas de la lectura de la palabra de Dios es que te tienes que circuncidar para poder ser salvo, entonces tienes que no solo circuncidar, sino tienes que cumplir toda la ley. Y efectivamente, si tú te circuncidas y cumples toda la ley, aquí te está diciendo que aunque no te circuncides y cumples la ley, puedes ser salvo, no hace falta.
que reconozcas a Jesucristo. Lo que pasa es que no puedes, amigo o amiga, no puedes. Ahora no vale decir, bueno, lo intento. No, de intentos está el infierno lleno, o va a estar el infierno lleno de intentos. No, 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 no. Se trata de que ya sé humilde y tienes que arrepentirte y decir, no puedo, ¿verdad? Hablamos a los judíos, pero también podemos hablar a los religiosos, que creen, ¿verdad? Personas que han nacido en hogares cristianos o que su familia, y es que mis padres son los pastores de la iglesia, y creen que por un estatus, van a salvarse. No, esto no es así. Esto no es así. No hay ningún enchufe. Ya vimos que la ley está tapada con los ojos y una balanza, ¿verdad? No va a ver quién está delante y no va a ver si eres el hijo del pastor o si... No, esto se tiene que cumplir a rajatabla. Justo juicio de Dios. No vale, aquí no vale imparcialidades, ¿vale? Cosas imparciales. Entonces, circuncisión, la falsa seguridad espiritual de la circuncisión. Y sigo, sé que para las mujeres, aunque el tema es para todos, la circuncisión física no pinta en nada. No, que no hay circuncisión para la mujer. Pero en consecuencia, lo que está hablando de circuncidar el corazón sí es importante, ¿verdad? Que entiendas que es para todos, porque tú tienes un corazón como los hombres y tiene que ser circuncidado. Tienes que quitar esa capa de protección que estás ahí aguantando y aguardando. ¿Por qué? Por tu religiosidad, por tu esfuerzo, por tu tesón, porque eres de la iglesia tal. Rompe y circuncida tu corazón y ponte al servicio de Cristo y para lo que Él quiera. Amén.